Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, tal como el amor que siento yo por ti. Hola a todos, yo soy Doris, bienvenidos a mi canal Cantati Leggi. Antes de empezar, para los que no hablan español, no olviden activar los subtítulos en inglés y ahora prepárense para escuchar acerca de esta canción y de lo que tiene que ver con uno de los mejores escritores de la historia. Esta canción la escribió Shakira para la película del 2007, El amor en los tiempos del cólera, basada en el libro del mismo nombre del escritor Gabriel García Márquez. De hecho, fue él quien convenció a Shakira de participar en la banda sonora de la película, porque eran amigos y además son mis dos personas colombianas favoritas. Cuando García Márquez falleció me puse súper triste porque acababa de descubrir sus libros en mi clase de literatura en prepa y quería conocerlo algún día, pero pues no. Y a Shakira también la admiro mucho. Tuve mi época de súper fan en secundaria y todavía quiero ir a un concierto suyo algún día. Es parte de mi bucket list. Para mí, Gabriel García Márquez es indiscutiblemente uno de los mejores escritores de nuestra época. Sus libros son la esencia del realismo mágico. Y el realismo mágico captura la esencia de América Latina, con todo. La fantasía, la realidad, la magia, las maravillas, el desastre, es toda una identidad cultural manifestada en un mundo de historias. Es impresionante. Y una de las cosas que más me gusta es que teje eventos reales en su narrativa, así que cuando estás leyendo, sin darte cuenta estás aprendiendo historia. El amor en los tiempos del cólera es una historia muy divertida, creo que tiene aspectos muy profundos, muy dignos de análisis. Pero si la quieres leer como una novela ligera, también se puede leer así, algo así como una comedia romántica, pero en libro.
Yo cuando lo estaba leyendo, la verdad, venía en el autobús de la escuela y venía como tonta riéndome yo sola. Está muy divertida. Es la historia de un triángulo amoroso entre nuestro protagonista, Florentino Ariza, la mujer de la que está enamorado, Fermina Daza, y el esposo de ella, Juvenal Urbino. Florentino se enamora de Fermina cuando son muy jóvenes y jura que la va a esperar toda la vida. Y lo cumple, aunque ella se casa con otro. Les recomiendo mucho que la lean solo si son mayores de 18, sí por algunas escenas, pero más que eso, porque algunas cosas que hacen los personajes yo creo que hay que tener una cierta madurez para entenderlas y tener el criterio de saber que están mal. Hay cosas que los personajes hacen que están muy mal, pero eso es parte de la belleza de la historia, son personajes extremadamente bien escritos. Personalmente, me gusta mucho cómo está escrito el esposo de Fermina. Porque generalmente, por ejemplo, cuando estás viendo una comedia romántica, tiene a sus dos protagonistas, ¿no? Los que sabes que van a acabar juntos. Y cuando hay un triángulo amoroso, al otro tipo lo escriben de forma que no le cae bien a nadie. O es mala persona, o si es buena persona es súper soso y aburrido, o simplemente no desarrollan el personaje. Nada más está ahí existiendo para que el protagonista le pueda robar a la chica, y ese es el problema. La forma en la que están escritos los personajes de las comedias románticas hace que parezca moralmente aceptable engañar a alguien o bajarle la pareja a alguien, porque según esto todo es justificable cuando es amor verdadero. Así que fue muy refrescante para mí que el esposo de Fermina, que es más o menos el que se mete en el romance principal, sea un personaje tan bien desarrollado, profundo, que te llegas a encariñar con él, igual que con los otros dos. Bueno, al menos a mí me cae bien, tal vez a los otros no les caiga tan bien, no sé. Ustedes me dirán en los comentarios, los que lo hayan leído. Y pues, en conclusión, no se pueden morir sin leer este libro, ni se les ocurra. Es imprescindible y va a hacer que se enamoren de Gabriel García Márquez igual que yo. Espero algún día también hacer un video de 100 años de soledad. Sé que Netflix va a sacar una serie, así que ya veremos qué canciones tiene. Y pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho la canción y que se animen a leer el libro. Y como siempre, no olviden cantar mucho y leer mucho y ser muy felices. Bye.